Pues estamos con Eduardo García y un tema súper interesante, procrastinadores. ¡Ay, los procrastinadores! ¡Ay, qué guerra nos hemos dado incluso! Nos hemos dado. Y nos seguimos dando si no le ponemos remedio. Para eso está Eduardo, para decirnos las pautas y darnos unos consejos que nos van a venir fenomenal. Y bueno, pues escucharemos súper atentos. Recordaros que solo se graba, la grabación está puesta en marcha, solo se graba al hablante. Si queréis comunicar algo y no os importa salir, pues con la cámara, y si os importa salir podéis comentar algo, pero apagar la cámara, ¿vale? Para que solo se oiga la voz. Venga, pues sin más preámbulo, os dejo paso a Eduardo García, ¿vale? Gracias. Muy bien. Hola, pues nada, bienvenidos a todos. Un placer el poder compartir. Y bueno, por delante agradecimiento pues a Alberto, Celso, Miriam, a todos los que habéis estado detrás de esto, que es un trabajo tremendo y que bueno, que creo que es un gesto importante y un aporte a la sociedad que creo que es necesario. Nada, en principio el título de este rato es Malditos procrastinadores, precisamente porque yo tengo una experiencia personal con esto, que luego lo que he hecho ha sido llevarlo a la parte profesional y aplicarlo a otras personas pues, que tenían este mismo problema. De alguna manera, ahora os contaré un poco cómo fue mi experiencia, pero quiero que veáis una cosa para tomar conciencia del tiempo. A ver si soy capaz de hacerlo bien. Voy a compartir pantalla un momento. Muy bien. Vamos a ver. Sí. Estamos viendo un minuto. Bueno, es un ardid para tomar conciencia del tiempo. Y es que un minuto, cuando lo miramos de cerca, pasa mucho también con los silencios. Estamos poco habituados a hacer silencios y a escucharlos. Pero bueno, en este caso es más la cuestión del tiempo. Ya casi está. Un minuto es largo. Ahí estamos. Vale. ¿Por qué he querido poner esto lo primero? Pues básicamente por tomar conciencia del tiempo. Un minuto es poco, aparentemente, pero imaginaros que este vídeo lo vean, que es lo más probable, en el transcurso del tiempo, 1000 personas. Son 1000 minutos de ese metal precioso que tenemos todos, que es el tiempo, ¿no? en la vida. Hemos consumido un minuto, que espero luego devolveroslo aportándoos alguna herramienta que os haga recuperar ese tiempo. Y muchas veces pues, no somos conscientes de las implicaciones que tiene en la persona, en la sociedad en la que está, en su medio laboral, sobre todo, que al final bueno, es donde más demanda hay al respecto. También, curiosamente, en los universitarios. Y, bueno, pues tomar conciencia de que un minuto es muy importante dentro de lo que es ese tipo de productividad y dentro del valor que tiene, me parecía importante ponerlo en primera plana, ¿no? ¿Mi experiencia cuál es? Pues muy sencilla. Yo a veces lo hago así, porque bueno, es una forma de verlo, decir, pues yo soy Eduardo, soy procrastinador y lo he sido, pues francamente, mucho tiempo hasta unos niveles profesionales. O sea, realmente he llegado a ser profesional de la procrastinación y esto pues ha acabado afectándome profesionalmente y personalmente, sobre todo en el aspecto de ansiedad y de desgaste, que cuando es una cosa que se agrava mucho, pues realmente tiene repercusiones en la salud de las personas y en patologías graves, pues como patologías cardíacas, por ejemplo, ¿no? A nivel de ansiedad y a otros niveles. Bueno, en aquel momento que me hago consciente de lo importante que era un minuto y que me hago consciente de que tenía un problema, pues bueno, no sé si lo he dicho, pero soy de Bilbao, soy muy cabezota. Y entonces en aquel momento me propuse ser el procrastinador mejor del mundo
Y entonces en ese momento tomé conciencia y decidí ser el más eficiente del grupo, ¿no? Aunque solo fuese por cabezonería. Y tuve la suerte de tener a mi alrededor una serie de personas que dominaba cada uno algunas áreas de trabajo de lo que necesitábamos, y creé un grupo de trabajo pues, para abordar este tema. En un primer momento, pues bueno, empezamos a utilizar técnicas ya conocidas, todas las que conocéis. Además, los que tenemos problemas con esto, es muy frecuente que seamos expertos en aplicaciones para controlar el tiempo, en libros sobre la materia. O sea, realmente somos unos expertos en la gestión del tiempo, pero luego las tareas no las hacemos. Bueno, yo me preguntaba por qué ocurría esto, ¿no? Luego, la mayoría de mi equipo, en aquel momento tenía un equipo al cargo, eran todos unos excelentes profesionales en una parte, pero jamás me entregaban un informe a tiempo. Entonces había un problema manifiesto en esto, ¿no? Bueno, pues empezamos a trabajar en este equipo y lo primero, pues lo que hacen todos, empezamos a aplicar GTD o aplicar la matriz de Eisenhower o cualquier otra de las metodologías que hay, y esto funcionaba con bastante esfuerzo durante un día, 3 días. Normalmente acabábamos todos, yo me incluía en el proceso, acabábamos todos teniendo una lista de tareas perfectamente estratificada, clasificada, ordenada, muy larga, muy larga, muy larga, muy larga, pero no la llevábamos a efecto, o yo por lo menos, y la gente que estaba en mi equipo tampoco. Entonces, bueno, me dio por pensar que quizás ocurría lo mismo que en la salud. Cuando tienes una persona que tiene sobrepeso, una persona que tiene el azúcar alta, pues no puede tener la misma dieta que una persona que está sana. Entonces, bueno, hicimos un poco de pensamiento disruptivo y decidimos hacer algo diferente. Y empezamos a probar cosas hasta que llegamos a las conclusiones que os voy a contar ahora. Bueno, deciros que estas conclusiones, hay 2 o 3 que las puedo adelantar. La primera era los métodos tradicionales en una persona que, como yo ya tenía un proceso casi patológico de procrastinación, no funciona, porque agravan la causa etiológica, la etiología en este caso fisiológica, que está provocando la procrastinación. Luego lo veremos, pero por adelantarlo. Bueno, pues que David, Allen, Eisenhower nos perdonen por la herejía, pero realmente me atrevo a decirlo, y en estas personas, como yo, pues no funcionan estas técnicas que en una persona que no ha llegado a ese punto sí pueden funcionar, ¿no? Bueno, la otra parte era que el tema de la criminalización. La propia palabra procrastinador no suena un poco a insulto. Yo oía procrastinador y decía, es que esto es lo típico que está tu madre hablando de ti en el mercado con una amiga y no le dice a la amiga, pues mi hijo es procrastinador profesional. Es como motivo de vergüenza, ¿no? No, es que mi hijo es ingeniero agrónomo. Ah, qué bien, ¿no? El mío procrastinador. Es un insulto, es decir, es una palabra que está creada para criminalizar. Y realmente es, quizás, igual yo me voy a un extremo, pero yo lo veo igual de equivalente que si estaríamos criminalizando a una persona que tenga una deficiencia intelectual en un momento dado para el desempeño de un trabajo. Es decir, sería tremendamente injusto. Entonces, bueno, pues me di cuenta que realmente era una patología cuando llegaba a esos grados, ¿no? Realmente muy próxima a lo que conocemos como depresión, se acerca bastante, en cuanto a los recursos que se están movilizando en el interior de la persona. Entonces, bueno, existe un concepto de criminalización, de ahí el título, ¿no? Malditos procrastinadores. Bueno, de hecho el libro en papel, que saldrá no tardando mucho, se llama Malditos procrastinadores, ojalá ardáis en el infierno. Buscando un poco ese objetivo de provocar y de dramatizar respecto a un problema pues, que no está, ¿no? Y que quitemos hierro, sobre todo en la parte de autoestima. Entonces, bueno, me puse a trabajar sobre las causas que provocaban la procrastinación. Me leí y rebuscamos con el equipo de trabajo todo lo que había publicado hasta el momento, estudios clínicos, sobre todo mucho en ámbitos universitarios, muy buenos estudios en Sudamérica, por cierto, que bueno, si es un tema que os interesa, tengo una recopilación y os la puedo mandar luego a vuelta de correo. Empezamos a trabajar también cómo ocurren las cosas. Lo vamos a ver ahora, ¿no? Cómo ocurre una tarea, cuándo surge, por qué, cómo podemos optimizar todo ese trabajo, ¿no? Y luego toda la parte fisiológica,
que es un poco la excusa en la que se apoya esta intervención de hoy, porque realmente hay una causa fisiológica importante detrás que se puede, primero, tener en cuenta para crear un método de gestión del tiempo que sea adecuado y segundo, incluso para tenerlo en cuenta en cuanto a hábitos de vida que nos permitan eliminar este problema. Entonces, bueno, dicho esto, os cuento alguna cosilla más. No sé si por el momento queréis comentar algo. Si hay alguien que quiera decir algo, que lo lance. ¿No? ¿Seguimos? Perfecto. Bueno, Ángel ha dicho procrastinar, suena mal, es verdad, es sinónimo de postergar. Es lo único que... Eso es. Muy bien, gracias Ángel. Sí, la verdad que además es un nombre que a mí no me gusta, primero porque muchas veces me lo tengo que pensar porque me confundo cuando hablo de él en directo, ¿no? Entonces es fácil. Pero sí que a mí me suena, genera una emoción negativa en la persona. Entonces por eso no me gusta. Y toda la parte de terapia breve, de cómo influyen las palabras en las personas, creo que es importante tenerlo en cuenta. Entonces creo que es importante llamarlo de otra manera en el proceso. Entonces esto lo veremos ahora en ese sentido. Muy bien. Pues nada, comparto la pantalla porque veáis, no soy muy de PowerPoints, pero alguna cosa, sobre todo para llevar un poco el guión. ¿Lo veis bien? ¿Sí? Vale. Bueno, pues en principio el título ya está. Os he contado ya un poco lo que es mi experiencia. Y bueno, dentro de lo que es este pequeño periodo de tiempo, el objetivo que me propongo sobre todo era compartir mi experiencia, aportar ilusión sobre esto, porque hay posibilidad de solucionarlo. La posibilidad de solucionarlo es muy fácil. O sea, de hecho, creo que muchos no lo hemos aplicado por lo sencillo que puede llegar a ser y porque no le hemos dado esa importancia a esa sencillez. Hemos infravalorado la sencillez que puede tener algunos métodos que aporten solución sobre esto. Entonces, dentro de lo que es otorgar, lo que es todo el conocimiento que nosotros en primera persona fuimos viviendo en ese grupo de trabajo, porque claro, esto era un grupo de trabajo que estuvo activo varios meses y que estuvimos aplicando en personas y fuimos viviendo día a día cómo evolucionaba todo, ¿no? Y cómo integraba la gente las cosas. Entonces, bueno, pues ahí surgieron cosas muy interesantes, que son las que quiero compartir ahora con vosotros. Vale, perfecto. Bueno, ¿cómo ir a la capacitación? Pues yo creo que lo primero, yo entiendo que si estáis ahí es porque puede haber un problemilla con la procrastinación. Entiendo que igual queréis utilizarlo con otras personas que estén en vuestro cargo o que puedan pediros ayuda sobre un problema como este. Entonces, bueno, de cualquier manera, es como en todo, de alguna manera, aunque solo sea psicológicamente, verbalizarlo, ¿no? Yo lo verbalizo para mí, tengo un problema, porque hasta que no lo hice y fui consciente, no le di solución. Entonces, si trabajáis con personas en terapia, por ejemplo, creo que uno de los primeros pasos fundamental es en este caso. Bueno, dentro de las causas, cara a vosotros, a los que estáis en el seminario, entender por qué procrastinamos en general, porque luego es verdad que a la hora de aplicarlo, una vez de que conoces por qué procrastinamos en general, esas causas pierden valor y nos vamos a lo práctico, ¿no? Es cómo lo solucionamos. De aquí quiero que tengáis las herramientas necesarias para crear vuestro propio método de forma sencilla, donde eliminas las tareas urgentes, eliminas la catalogación de tareas urgentes, semiurgente, rojo, amarillo, verde. Por resumirlo mucho, lo que buscábamos era que un procrastinador tuviese que trabajar mucho menos. Y es un método en el cual se van a agilizar las tomas de decisiones sobre objetivos prioritarios. Es un poco esto en general. Bueno, veremos cómo surgen esas tareas en general. Vamos a tocar un poco por encima a estas personas odiosas a las que envidio profundamente y que se organizan muy bien. Las hay, de verdad, hay algunas. Entonces, bueno, me parece importante alimentarnos también o sea, poner en vista no el problema que es la causa, sino el efecto de algo que está bien hecho, ¿no? Entonces, bueno, veremos un poco a esa gente odiosa que es súper eficaz, qué cosas hacen, ¿no?
y luego uniendo los puntos que puedas crear tu propio método. Es verdad que nosotros en ese grupo de trabajo creamos un método que se registró, que es Periodización Eccentric, que está reflejado en un libro online que luego, a los que lo queráis, me gustaría regalároslo para estar ahí, donde ya se describe mi método. Pero realmente mi método no es lo importante es que integréis la necesidad de ponerlo en marcha, que entendáis cómo lo pusimos en marcha y en qué nos basamos, que podáis crear el vuestro y si no os apetece, pues tenéis el mío. Luego es un libro pues, que está a la venta, pero bueno. Ya os daré el correo, es eduardo@musculocomercial.com, aunque luego os lo repetiré. Pero bueno, simplemente con que me mandéis luego un correo electrónico, yo a vuelta de correo os daré, a los que asistís al congreso, os daré un enlace para que lo tengáis. Entonces, bueno, viendo esto, he puesto a esta persona aquí que está un poco exigente, ¿no? Como desconfiada. Pues porque de alguna manera yo a mí mismo me miraba en el espejo y decía, no lo vas a hacer. Es decir, yo me miraba en el espejo y decía, vale, ya tengo las causas, ya tengo cómo ocurren los flujos de tarea, ya sé cómo funciona todo, pero si no lo voy, sé que no lo voy a hacer. Eso era una especie de desconfianza, ¿no? Entonces, por eso he buscado a un personaje que esté ahí como desconfiado, como diciendo, a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, yo sé que confío en que lo lograréis. Yo en mí, en aquel momento, no confiaba absolutamente nada de que fuese capaz de hacerlo. Luego os contaré algunos resultados en mi campo personal. Entonces, bueno, hice una especie de promesa ante el Señor del Tiempo, que os animo a que hagáis, algo así como que, bueno, yo confieso que yo o un amigo o un paciente tengo un problema con la procrastinación, que quiero solucionarlo hoy y que únicamente dejaré para mañana la procrastinación, la postergación. Prometo que lo pondré en práctica hoy mismo, las 4 pinceladas que vamos a ver, que van a ser precisamente para quitar trabajo. Entonces, bueno, pues lo tenemos que poner aquí y que con ello pues voy a conseguir todos los objetivos que me proponga y que me merezco. Básicamente esto. Entonces, bueno, choco conmigo mismo y vamos, voy adelante con ello. ¿Dónde estamos? Esto es importante. ¿Dónde estamos? Bueno, pues cada uno tendréis una situación. Yo en la mía suelo tener altibajos. Sé que ahora mismo pues tengo un equilibrio muy bueno con todo el tema de procrastinación. Ahora, además, bueno, llevo una temporada grande trabajando en muchos proyectos simultáneamente y, bueno, pues estoy contento con los resultados. Entonces, bueno, me encuentro en una fase en la que estoy buscando recursos para poderlos transmitir mejor a mis equipos de trabajo, ¿no? Estoy un poco en esa fase. Pero bueno, a nivel social, a nivel de la sociedad, pues hay unos datos, pero muy rápido, pensar que un 90% de las personas procrastina alguna vez, que un 20% lo hacemos de forma crónica y que el hecho de hacerlo de forma crónica no solo implica repetirlo muchas veces, sino que implica que también tiene repercusiones en la salud y en la integridad de la persona. Por ejemplo, te puede costar un despido de un trabajo esta situación. Que hay un 10% de la población que es súper eficiente, los muy odiosos, ya os digo, pero que siempre les he envidiado profundamente y porque hay algunos que parece que lo hacen de forma natural. Y a mí pues me cuesta un esfuerzo enorme, ¿no? Y bueno, luego hay 20 causas de procrastinación detectadas hasta la fecha. O sea, va a llegar un momento que va a haber más causas de procrastinación que posturas del Kama Sutra, lo cual nos dice que la sociedad estamos viendo algo muy raro. Entonces, yo no sé quién se dedica a buscarlas realmente, ¿no? Creo que hay alguien que se entretiene y dice, vamos a buscar nuevas causas para torturar a los pobres procrastinadores y echarles al lomo una causa más, pues para que todavía sea más difícil de solucionar el problema, ¿no? Entonces, bueno, que existen cientos de métodos de gestión del tiempo muy eficientes, pero que en cambio a los procrastinadores, especialmente ese 20%, pues no siempre obtienen los resultados que esperaríamos. Más cosas. Bueno, no, ¿alguna pregunta, alguna cosa que queráis contar de vuestra experiencia, por ejemplo? ¿Sois procrastinadores? Espera, voy a dejar de compartir pantalla. Así. No sé si alguno quiere aportar algo. Ángel ha preguntado cómo se puede comulgar el postergar con la multitarea. Muy bien. Bueno, pues en principio la multitarea es un elemento, digamos, de fase 2 en un procrastinador que está en recuperación.
porque al final una de las dificultades de la multitarea es ser capaz de realizar acciones que llevan poquito tiempo de acción. Pues, por ejemplo, tienes que hacer una acción que te puede llevar 20 minutos o 30 minutos. ¿Cómo encajas eso en tu caja del tiempo del día? Es muy difícil para un procrastinador. Entonces, yo digo que es de segundo de procrastinación, ¿no? Donde realmente es muy complicado una persona que lo tiene integrado. Pero de una forma muy sencilla y precisamente incidiendo en eso que acabo de decir, y es catalogando el tiempo que te cuesta hacer algo, eso te facilita mucho la vida porque te permite engarzarlo en alguno de los sitios donde tú tengas un hueco. Lo veremos al final, en la parte de técnicas rápidas de aporte de uso diario que lanzaremos. Al final lo veremos y sí que es posible. De hecho, yo lo estoy consiguiendo y estoy admirado con ello, y gente de mi entorno que lo ha puesto en práctica lo está consiguiendo también. Entonces, en ese sentido, es viable y hay una forma de abordarlo. Con lo cual, al final, bueno, seguiríamos siendo procrastinadores de alguna manera, porque esto es una tendencia, ¿no? Pero, bueno, mucho menos y muy capaces de hacer muchas cosas. No sé si tenéis alguna cosa más. Sí, por ahí. Conchi. Hola, No sé buenas si... tardes. ¿Se puede hablar por audio? ¿Preguntar por audio? Sí, se te oye Vale. bien. Buenas tardes, Eduardo. Gracias por esto. Mira, te quería hacer una pregunta. Acabas de comentar lo de las Perdona, tareas pequeñas. perdona un segundo. No sé si cuando se graba el hablante. Es decir, Entonces no hablo. Vale. Claro, si quieres hacerlo sin cámara, lo puedes hacer, ¿vale? Sí, puedes Como hablar. quieras, sí. No, Es por el ¿Lo tema de... dices por mí? No, por mí lo no. digo por ti, lo digo que se graba el hablante. Si quieres hablar, pues se te va a grabar con cámara. Si No pasa quieres, nada. vale, Gracias por avisarme. Muchas nada. gracias. No importa. Bueno, la pregunta es, acabas de mencionar el tema de pequeñas tareas, como que al procrastinador le cuesta mucho hacer sus pequeñas tareas más que a otros que no lo son. Quería preguntarte sobre el efecto contrario. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando tengo muchas tareas pequeñas no me cuesta tanto hacerlas y me siento aliviada. Sin embargo, esa tarea fuerte que voy aplazando en el tiempo y alargando y alargando y alargando y se pasa el tiempo y no la hago, es la que me pesa. ¿Eso tiene que ver con la procrastinación también? Sí, además tiene que ver con la causa fisiológica que vamos a ver ahora. En principio, una tarea grande, bueno, cuando llamamos tarea, en realidad hablamos de un proyecto. Y un proyecto está lleno de muchas pequeñas cosas a realizar. Si eres muy buena haciendo pequeñas cosas, eres muy buena haciendo proyectos grandes. Solo hace falta ordenarlos en el tiempo y colocarlos en una estructura sencilla. Es la única clave. Entonces, cuando es un proyecto muy grande, lo llamamos tarea, queda indefinido. Y de alguna manera eso hace que nuestro sistema homeostásico detecte eso como una especie de agresión que está alterándote, está generando ansiedad, y entonces va a crear todos los recursos posibles para evitar que tú la hagas. O sea, de alguna manera la procrastinación, donde tú eres consciente de que tienes que hacer esa tarea, de la prioridad que tiene, pero luego no se realiza, detrás hay una cuestión fisiológica y una cuestión inconsciente que genera recursos internos para que te concentres menos, para que tengas sueño cuando de repente debes de ponerte a trabajar en una acción que tienes que realizar. Y todo esto lo hace tu organismo por protegerte, lo mismo que actúa evitándote otra serie de problemas, ¿no? Dentro de lo que son los ejes del estrés clásicos. Entonces, la respuesta sería esa, y dentro de lo que es la línea de acción, trabajar esa tarea grande como un proyecto, y un proyecto con pequeños trocitos de acciones a realizar que colocas según el tiempo de dedicación que te lleven. Este me lleva media hora, este una hora, este 20 minutos, en el primer hueco que tú tienes de tu agenda, no es más. Y sobre eso, pues lo dedicas, y esas acciones a realizar, lo adelanto un poco, es interesante que las consideres como una cita contigo mismo. Porque a que eres súper puntual cada vez que quedas con una persona, pero en cambio cuando quedas contigo mismo no. Pues esto me pasaba a mí. Entonces, de alguna manera, el pensar que esas pequeñas acciones son citas contigo mismo
a mí me ayudaban mucho primero a elevar la autoestima y segundo a cumplirlas. Entonces, bueno, es uno de los puntos a adelantar y a trabajar. No sé si, ¿sí? Ok. No sé si hay alguna pregunta más. Pregunta Manuel, dejo cosas pendientes porque luego cuesta trabajo y hay mucho que ordenar o hacer. Bueno, ha comentado, no ha preguntado. Sí, gracias. Sí, en principio al final, claro, es que al final se hace una bola, ¿no? Y sí que hay algunas metodologías de gestión del tiempo que recomiendan hacer un parón y cuando hay un atasco, bueno, pues hay que abordarlo de alguna manera. Y ese atasco agrava la causa fisiológica porque evidentemente está generando una ansiedad porque hay una nebulosa de cosas flotando sin hacer que no están definidas y el subconsciente lo percibe y te está dando avisos de que algo pasa con esa tarea que tienes que hacer. Entonces el organismo automáticamente en su función economizadora y equilibradora de la homeostasis, no solo fisiológica, sino psicológica, lo que hace es evitar que la hagas, te va a ayudar a que no la hagas. Esto es gracioso porque al final, yo lo veréis más adelante en una de las diapos, felicito a los procrastinadores por tener un sistema homeostásico tan potente. Y es verdad, es un área, pasa un poco con la persona que es alérgica, ¿no? Al final su sistema inmunitario es muy potente y hay que felicitarle por ello, ¿no? Pero al final, bueno, quizás siendo alérgicos vamos un poco más allá. Pues esto es algo parecido. Vale, pues os cuento, comparto pantalla de nuevo. Muy bien, preguntas están. Pues habrá más momentos, ¿eh? Perdón, no se ha compartido, ¿verdad? Ahora sí. Vale, bueno, os prometo que esta es la única parte técnica de lo que queda de intervención. Pero es importante. La he adelantado un poco hasta ahora, pero bueno, dentro de lo que es la procrastinación, hay un factor muy importante en el concepto de estrés y vinculante al estrés. Entonces, realmente, pues cuando tenemos una tarea que o bien pensamos que no somos capaces de desarrollarla, o bien la hemos postergado ya varias veces, o igual se complica porque tiene muchas ramificaciones, pues se activa el eje del estrés tradicional. Ese eje del estrés es lo que notamos como sensación negativa, ¿no? Entonces, al final, ese eje del estrés, pues de alguna manera, pues provoca toda la sintomatología tradicional que provoca el estrés. Es lo mismo. O sea, el efecto al final podemos considerar pues esas tareas no definidas hacia un objetivo ni priorizadas como un factor estresor, con todas las consecuencias que ya conocéis, ¿no? Entonces, al final, pues ¿qué ocurre? Bueno, pues por si hay alguien que no conoce ese campo o luego en la grabación que esté en internet, por aportar esa información. Es muy sencillo. Nuestro organismo tiene un sistema de actuación que es inespecífico para todas esas, perdón, que es específico para todas esas cosas que no identifica muy bien, pues tiene como una especie de chip automático que se activa para salvarte la vida, literalmente. Es lo que hemos oído de lucha o huida muchas veces, donde un factor estresor, yo pongo un ejemplo con las suegras, que me perdonen un poco porque la mía además es muy mágica. Entonces, bueno, llegas a tu casa y de repente pues me dice que es que va a venir mi madre, ¿no? Y bueno, pues eso es un pequeño factor estresor, ¿no? Y genera pues que la adrenalina se active, que esa adrenalina va a hacer que mis pulmones respiren más rápido pues para poder tener oxigenado mi cuerpo porque no sabe lo que va a pasar. Genera pues una fase en la cual el corazón late un poco más deprisa, donde los capilares y todas las venas externas se van a constreñir, mientras que las internas de los grandes músculos se van a activar. Por eso aparece somnolencia, bueno, pues todo lo que separa la digestión para que, bueno, pues si tienes que huir o pelear, bueno, pues que eso esté en marcha y se genera una tormenta, de alguna manera, de recursos internos para que tú puedas hacer frente a esa situación que de momento tu organismo no detecta, sabe que no es buena, pero no la identifica. Entonces, esto es el estrés. Es decir, el estrés es positivo porque nos salva la vida, literalmente. Te pone en una situación en la cual tú puedes luchar o salir corriendo. Esto ya lo sabemos. Siempre que nombra a alguien el estrés, recuerdo que existe el distrés, que es todo lo contrario, pero que también existe. Entonces, bueno, simplemente aquí destacar que esas tareas serían un factor estresor y que
hay un punto que activa mucho más eso, que es la falta de decisiones rápidas en el momento que surgen las tareas. Esto, dentro de los estudios que hay, sobre todo en ámbitos universitarios, se veía que muchas veces las tareas que se retrasaban eran las que o bien no encajaban nítidamente con un objetivo que estaría movilizando el motor que moviliza a todos en hacer algo, ¿no? Faltaba un motor en esa acción. Y bueno, pues al final, dentro de lo que era la toma de decisiones inicial, lo hago, no lo hago, cuándo lo hago, era donde estaba la fisura. Es decir, porque luego, una vez de que en las tareas que conseguía decidir rápidamente eso, se ejecutaban correctamente. Y hay una explicación que tiene que ver con el conductismo en realidad. Y es que cuando tú tienes una tarea que la llevas a cabo y obtienes un premio, vamos a llamar un premio, de carácter inmediato, tu parte inconsciente está identificando causa y efecto, con mucha nitidez. Pero tú fíjate, si tú ahora dices, yo quiero aprender inglés, y que es un proyecto grande, o cualquier otra actividad, o cualquier otra cosa, pero que realmente para cuando tú te veas en Londres hablando perfectamente inglés, dándote un paseo por allí, igual han pasado 3 años. Entonces, la satisfacción y el refuerzo positivo que debería de haber reforzando una tarea que es tediosa de realizar, pues no existe, está en diferido, y entonces eso provoca que bueno, pues que directamente no lo hagamos, ¿no? Por eso es mejor lo de hacerlo en acciones pequeñas, que obtengas la recompensa lo más rápido posible, dentro de lo que es la acción. Entonces, bueno, veis aquí en la diapo, bueno, está en el libro también, la parte de homeostasis, pues es lo que mantiene a nuestro organismo regulado. Es decir, bueno, pues cambia ligeramente el pH de la sangre, pues hay una acción que tal. Si tú estás hiperventilando, pues no sé qué. O sea, es decir, dentro del organismo hay una serie de acciones que este sistema de homeostasis tiene para poder regular y mantenerte en equilibrio fisiológico. Pero, bueno, pues más tarde se sacó el concepto de homeostasis psicológica, donde ocurre exactamente lo mismo, pero bueno, a nivel de que son necesidades no satisfechas y que pueden provocar ese desequilibrio interno, y hay una acción o positiva o negativa de que tú hagas o no hagas esas cosas, relacionado con esa parte psicológica. Luego os contaré cómo hay algunas plantas medicinales o algunos complementos nutricionales que pueden ayudar en este campo, más que elementos adaptógenos que ya conocéis todos, el ginseng, el euterococo, todas estas cosas. El astrágalo, por ejemplo, me parece muy interesante. Bueno, pues también hay otro elemento de desgaste de algunos elementos fundamentales. Cuando tú entras en estrés breve, pues como en el caso anterior de que la suegra viene a verte, bueno, la suegra se va, pero si llegas a casa y te dice, no, es que se queda el fin de semana, pues entonces estás en un desgaste de recursos, porque para que el organismo pueda mantener todas estas cosas, hay un desgaste de recursos impresionante. Entonces, estás desgastando sobre todo calcio, magnesio, otra serie de cosas. Estás generando elementos que luego requieren un desgaste también de los antioxidantes que has consumido en tu dieta. Bueno, hay una serie de elementos que influye negativamente en el aspecto de desgaste. Entonces, hay una parte dentro de la procrastinación que creo que se puede trabajar muy bien con complementos nutricionales. Hombre, para mí, desde luego, mucho mejor con una dieta saludable completa. Pero si ahora mismo no tienes para cultivar un huerto ecológico tuyo, pues estoy muy seguro de que vas a tener una carencia de magnesio en los alimentos que estás ingiriendo, pero de una forma muy clara. Y precisamente el magnesio es uno de los elementos que más se desgasta junto al calcio. Pero bueno, luego lo hablo, por no salirme del tema, pero... Y lo mismo, si tenéis o queréis que os recomiende alguna cosa por no hacerlo en directo, pues me lo decís por privado y encantado. Os digo, no como recomendación, pues lo que yo tomo para mí y lo que mi círculo toma en ese sentido. Entonces, dicho esto, toda la parte fisiológica, lo que os decía antes, enhorabuena, porque si has procrastinado alguna vez, pues es que tienes un sistema homeostásico que funciona de maravilla. Y esto es para celebrarlo, ya que hemos tenido que aguantar varias veces, muchas veces, un concepto negativo en la autoestima respecto a que eres un maldito procrastinador. Bueno, pues voy entendiendo que quizás
hay una acción que no había tenido antes en cuenta y que me puede permitir darle una solución. Entonces, bueno, no sé a vosotros, pero a mí era un tema que me ilusionó bastante. Igual era un poco esto que dices, bueno, pues consuelo de muchos, consuelo de tantos, y decía, oye, pues mira, al final quizás es que no he incidido hasta ahora en la causa que a mí me afectaba, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, lo que hemos dicho antes, cuando tú se genera la necesidad de hacer una tarea, ahora veremos que hay muchas ocasiones, si no la gestionamos inmediatamente queda flotando. Me gusta un poco ese concepto, porque queda flotando como en una nebulosa que no está en la parte consciente, está en la parte inconsciente, que no se olvida de nada. Y está por ahí. Entonces, el hecho de no tener una tarea perfectamente ubicada y perfectamente controlada genera ansiedad, porque esa ansiedad y estrés, por supuesto. Lo cual nuevamente va a reforzar la parte negativa de la procrastinación, en la cual tú no vas a hacer esa tarea. Entonces, bueno, va un poco por ahí. El sistema homeostásico, como hemos visto, va a relacionar con la tarea esa ansiedad, o sea, va a unir ansiedad que tú sientes con tarea. Y fíjate qué absurdo, nuestra parte consciente nos dicen, no seas tonto, si tú haces la tarea se acaba la ansiedad. Pero es que nuestra parte inconsciente no funciona igual. Y lo que nos está diciendo es, no, es que si eso te genera ansiedad, yo voy a hacer todo lo posible para quitarlo fuera de ti. Y entonces voy a generar un montón de recursos físicos y psíquicos para evitar que tú la hagas. Entonces, efectivamente, no hacerla va a generar más ansiedad y va a generar más agotamiento. Esa es un poco por decirlo de algún modo, la paradoja de que, bueno, el sistema homeostásico parece que está un poco en contra nuestro en ese momento. Pero como veis, en realidad está a favor, ¿no? Nos está ayudando. Otra cosa son los efectos de todo esto, ¿no? Entonces, yo no sé si tenéis un boli a mano, os voy a pedir que anotéis dos causas, nada más, dos. Bueno, como veréis, sobre todo si os hacéis la formación interactiva que os voy a enviar después, eso que sale ahí, el bolígrafo y una libreta, son parte indispensable dentro de la metodología de trabajo. Entonces, bueno, simplemente que anotéis al menos dos causas por las que crees que tú procrastinas. Y bueno, incluyendo los elementos que hemos ido integrando hasta ahora, si hay alguna de ellas, si os sentís identificados, vamos. Mientras vais anotando esas dos tareas, esas dos causas por las que crees que procrastinas tú, yo os diré un poco en mi caso qué es lo que escribí en esa misma libreta cuando estaba haciendo lo que estáis haciendo vosotros. Pues yo en mi caso, yo pensaba que lo que tenía era una sobrecarga de trabajo. ¿Sí? Ah, perdón, creí que me preguntabais algo. No. Se había oído por ahí. Vale, pues en principio, en mi caso, pues por compartirlo, ¿no? Yo pensaba que lo que me pasaba era que tenía una sobrecarga de trabajo y he de admitiros que inconscientemente le echaba la culpa a los demás, ¿no? Decía, esto es mi jefe, es mi trabajo, es mi plan. Es que tengo una sobrecarga de trabajo porque me piden demasiadas cosas. O bueno, ya no te digo nada cuando salía mi ego y decía que es que era muy perfeccionista. Esto lo hacía yo. Entonces, bueno, no pasa nada. Que es verdad que a veces podemos estar postergando y alargando los momentos de terminación de una acción porque queremos dejarla tan perfecta que no vemos el momento de que acabe. Es una de las causas, de hecho. Pero bueno, en mi caso entraba la parte del ego porque bueno, pues de alguna manera yo me veía como muy perfeccionista. Y bueno, pues realmente mi problema era otro, pero bueno. Entonces, vale, no sé si lo tenéis ya, más o menos, bueno, es para hacer un poco el ejercicio. Os voy a hacer un bombardeo súper rápido. No voy a profundizar en cada una de ellas, simplemente es porque veamos un poco las distintas causas que surgieron cuando hicimos este grupo de trabajo y lanzamos esa misma pregunta. Entonces, no sé si alguno queréis compartir, os apetece compartir lo que habéis escrito. O bien Sí. mediante chat. Sí. Sí, Ángel, tarea larga y pesada que no motive o te guste. Pensamiento de no tener recursos suficientes. SBS, 1, pereza. 2, verse incapaz de enfrentarse a ello. Y Sonia ha puesto yo. No sé a qué se refiere, si es que todo ella o no sé.
porque no me gusta sencillo, porque no me resulta sencillo algo, dice Sony. Vale. A ver, Celso, miedo a alcanzar el éxito, falta de merecimiento. Antonio, miedo a ser capaz y parálisis por análisis. Manuel, pereza y falta de ánimo. Sony, que no sé, otra vez. Concha, porque me supone mucho esfuerzo, hacer esa tarea requiere organización y concentración, también por falta de tiempo. Sony, vale. Y yo he puesto porque no me gusta y pereza, quizá también. Vale. Gracias. Estaba tomando nota, ¿vale? Para no olvidarme, porque han salido cosas como muy interesantes y que veremos. Aunque es verdad que dentro de lo que es un taller como estos, y sobre todo si lo vais a utilizar también para otras personas, pues normalmente dentro de lo que es las causas es bueno trabajarlas para entender, pero luego es mucho mejor centrar toda la energía y la atención en la acción o en la parte constructiva, ¿no? Creo que es bueno repasar las causas para entendernos, pero luego creo que es positivo lo más pronto posible deshacernos de esa carga en el problema y centrarnos en la solución. Ahora lo haremos, de todas maneras. Bien, pues mira, en principio han salido representadas prácticamente muy similar a lo que salió en aquel grupo de trabajo. Fijaros, por ejemplo, bueno, una que la he destacado, veréis que aquí hay varios colores. Entonces, bueno, en verde, defensa homeostásica, bueno, pues es lo que hemos visto. Pero fíjate, perdón, que me sitúo en la de arriba. Ahí. Defensa homeostásica es la que hemos contado. Entonces, bueno, para mí es una causa fisiológica y que tiene que ver con nuestra capacidad de supervivencia heredada y que hemos de tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de cómo vamos a hacer un método de trabajo. ¿Por qué? Porque hemos de evitar a toda costa tener la nebulosa de tareas indefinida. Entonces, dentro de entender que tenemos una causa fisiológica dentro de la procrastinación, nos da dos vías de trabajo. Una, que es la de plan de vida en cuanto a alimentación o ejercicio, mejorar la concentración, cubrir sobre todo esto que puede pasar con el estrés de desgaste de ciertos elementos que son necesarios. No os digo nada en el caso de la suegra que vuelve otra vez conmigo, que ya te dice que tú, bueno, mira, si ves que están las maletas, y dice, no, es que se va a quedar a vivir con nosotros una temporada. Entonces ahí entras en una fase ya de alarma perdurante, o sea, que perdura en el tiempo, y entras en una fase de desgaste, donde algo que inicialmente era una ansiedad temporal, luego fue una ansiedad un poco más continuada en el tiempo, ahora pasas a un estado de agotamiento donde no tienes energía para poder desarrollar. Depende de la fase en la que hayas llegado o cómo estés físicamente en ese momento, es posible que haya tareas que no estás llevando a cabo porque tu organismo está verdaderamente agotado y necesites recursos. Entonces, bueno, pues creo que la defensa homeostásica es importante en ese sentido a la hora de valorar qué cosas podemos hacer para solucionarlo, ¿no? Yo no sé si habéis oído esto alguna vez. Salió en varias de las formaciones que hemos hecho, optimismo excesivo. Este me encanta. Porque esto es, no, es que soy tan optimista y soy tan ambicioso, imaginaros, he estado formando equipos de venta consultiva. Entonces, muchas veces los vendedores o los visitadores médicos, bueno, pues todo el perfil de trabajadores, pues decía, yo es que soy súper ambicioso, entonces me echo a la costalera un montón de trabajo, porque yo soy súper optimista y creo que voy a conseguir sacarlos todos adelante, pero luego no me da tiempo. Y curiosamente, no le da tiempo precisamente de realizar aquello que es más prioritario para su desarrollo. Entonces, bueno, optimismo excesivo es una objeción, una causa que solemos poner, pero que realmente tiene otras más sencillas y que tiene que ver con una falta de previsión y de realismo respecto al huequito verdadero que tenemos en nuestra caja del tiempo diaria. Luego profundizamos más en eso. Muchas tareas. Bueno, efectivamente, todos tenemos muchas tareas, ¿no? Pero al final, cuando eres consciente de que solamente tienes un espacio de tiempo en el día que no es estirable, y donde si tú ya estás definiendo 3 proyectos en tu vida que te absorben todo tu tiempo, bueno, yo incluso he habido personas que les he recomendado que saquen proyectos porque habían priorizado tanto su vida laboral que se habían olvidado de ellos mismos y de su familia y de dormir. Bueno, pues todo tiene su espacio, ¿no? En los objetivos hay
no solo tienen que ser profesionales, tienen que ser personales y familiares y amigos, ¿no? Entonces, bueno, hacer demasiadas cosas a veces es porque incluimos demasiados proyectos y al final no somos conscientes de que no vamos a poder hacer ninguno de ellos bien. Y pasa por sacar uno de los proyectos que tengamos dentro de nuestra caja, el que sea menos importante para nosotros, para poderlo poner en marcha, ¿no? No priorizar me parece que es uno de los elementos que puede ser fundamental en todo esto. No priorizar o no tener objetivos nítidos, porque al final, cuando tú te pasa algo, mira, no sé si os habrá pasado, a todos nos ha pasado alguna vez que hemos rayado un poco el coche, ¿no? Pero no tanto como sea tan llamativo como para tener que llevarlo al taller. Entonces yo llegaba con el coche, le tenía un golpecito en un lado y fíjate que tengo seguro a todo riesgo. O sea, que no es que lo tuviese que pagar, que lo tenía gratis. Y llegaba con mi coche al garaje, entonces según me bajaba y cerraba la puerta, veía el rozón y decía una de las palabras favoritas de los que somos procrastinadores. Tendría que llevarlo a arreglar esto. Lo tendría que llevar. Pero bueno, y entonces, bueno, ahora voy muy tarde, tengo que subir a casa, cierro el coche y me voy. Y yo creo que eso lo he olvidado, pero no lo he olvidado, está flotando ahí. Ese tendría que se queda ahí torturándome inconscientemente y activando mis ejes del estrés. Entonces, bueno, dentro de lo que son las tomas de decisión que hablábamos antes, tienen que ser inmediatas. Y eso alivia muchísima carga. Si yo cuando abro la puerta del coche, mañana cuando lo vuelvo a aparcar en el garaje y vuelvo a ver el rozón, simplemente tengo que decidir si lo voy a hacer o no. Entonces, si en ese momento valoro mis prioridades y digo, a ver, llevar esto al taller me va a suponer un día entero sin coche, pues paso, no lo quiero llevar. No lo voy a arreglar. Ya está. Solucionado, no lo voy a arreglar. Entonces cierro la puerta y me voy. He tomado una decisión rápida sobre una acción necesaria que tenía que hacer y la he tomado en ese mismo momento para bien o para mal. Pero va a ser para bien, porque por lo menos no ha quedado flotando aquí. Si por lo que sea decido solucionarlo, decir, hostia, esto lo tengo que, pues tan fácil como mirar cuánto me va a llevar esto. Un día. ¿Qué día de esta semana es el que? Pues ya está. Apunto una cita conmigo mismo para llevar el vehículo al taller. Quiero decir, no es que la teoría o el método esté detrás de la resolución del problema, sino que estamos incidiendo sobre una de las causas que es retrasar la toma de decisiones cuando se presentan las tareas. Entonces, en tu método, en el que hagas para ti, que sea esto un elemento fundamental, que sea fundamental, el tomar decisiones rápidas. Y os preguntaréis, ¿y en base a qué las tomo? Muy fácil. La pregunta es automática y yo la llevo hasta escrita en todas mis libretas. ¿Hacer esto me acerca a mis objetivos? Si la respuesta es sí, lo hago. Si la respuesta es no, no lo hago. ¿Por qué esta forma sistemática de hacerlo? Porque en los estudios sobre la materia nos decían que había mucho problema a la hora de tomar decisiones rápidas porque empezamos a pensar esto, a pensar lo otro, a pensar aquello, lo coloco, le pongo una tarea prioritaria, no prioritaria, urgente, no urgente. Al final no la haces. Y el agravante es que sigue quedando como una nebulosa. Mientras que si tú tomas una decisión rápida con una pregunta tan simple como esa, ¿hacer esto me acerca a mis objetivos, a mis prioridades? No, pues no lo hago. Y me quedo tan ancho. Y entonces el inconsciente dice, bueno, yo digo inconsciente en vez de subconsciente porque me gusta más. El inconsciente dice, pues de puta madre, no ha quedado nada ahí flotando. Pues ya está, hecho. Es una de las cuestiones que tiene que ver con esto. Entonces, no priorizar está detrás de muchas de las causas de procrastinación, sobre todo de las consecuencias y del mantenimiento de ese estado de estrés activo. Es el culpable de que nuestra suegra haya traído las maletas a nuestra cabeza. Entonces, bueno, nuestra suegra o nuestro suegro, ¿eh? Que yo ya te digo que he visto algunos suegros que son... vagancia y desidia. Esto de vagancia o desidia, no sé si alguno lo habremos puesto para nosotros mismos, pero es un poco de autocastigo. O sea, realmente no se trata de vagancia, porque en cambio lo que es usual en la procrastinación, no sé si os pasará o lo tenéis reconocido, o sea, no es que la persona deja de hacer una tarea y se tira a no hacer nada,
sino que más bien lo que ocurre es que nos ponemos a hacer cosas que no son necesarias en vez de hacer la que es prioritaria. Esa es la verdadera cuestión en la procrastinación. Entonces, el efecto es que no has entregado a tiempo el informe, o el efecto es que se te ha pasado de decirle al del seguro que no renuevas porque es muy caro. Es decir, no, ¿y qué estaba haciendo yo cuando tenía que haber hecho esto? Ah, claro, no, es que me puse a hacer... Sí, claro, ya me acuerdo. Es que se me ha ocurrido que estas vacaciones yo podría escribir un libro y entonces he estado haciendo ya todos los árboles de carpetas con la historia, documentándote, y tú dices, cuando lo analizas, dices, es que no es vagancia. Ha sido que mi sistema homeostásico y yo mismo he decidido no hacer lo que era prioritario. Me estoy boicoteando a mí mismo de alguna manera, ¿no? Y entonces me hace sentir mal porque pienso que soy vago o que estoy entrando en desidia, ¿no? Y no es así. No es, o sea, os aseguro que en un 99% de los casos no hay ni vagancia ni hay desidia. La parte de incapacidad, pues fíjate, es curioso porque yo, por ejemplo, ahora mismo, hoy, soy incapaz de subir al Everest, os lo aseguro. Casi soy incapaz de subir a un monte que haya aquí cerca, aunque lo intento. Pero al final la incapacidad tiene que ver directamente relacionado con el proyecto que tú te embarcas, ¿no? Y lo ambicioso que seas. Bueno, pues yo creo que hoy por hoy personas que físicamente, por ejemplo, físicamente con una incapacidad donde igual no tiene piernas y han subido al Everest. Y entonces dices, ¿la incapacidad es una causa? Vamos a admitir que sí, pero realmente yo puedo entender que una incapacidad mía en hacer una cosa, os pongo un ejemplo. Odio mucho los KPIs, los indicadores y todas estas cosas que se manejan ahora en las empresas. Pero, desgraciadamente, pues me toca lidiar muchas veces con ellos. Entonces, bueno, yo domino domino algo el tema, pero podría decir que frente a otras personas tengo una incapacidad. No la tengo, me falta soltura en ese tema, ¿no? Bueno, pues simplemente, cada vez que tengo que hacer un informe a fondo en el cual sé que voy a tener que trabajar con Excel, pues otra persona va a decir en su mente que le va a costar hacerlo 30 minutos y yo he de reconocer que a mí me va a costar 1 hora. No pasa nada. La incapacidad real, no la falsa, que nos podemos poner a nosotros mismos, puede estar mediada en cuanto al tiempo de realización. Por lo tanto, el método que construyáis, que tenga en cuenta esto, que tenga en cuenta que podáis elegir vosotros, el interesado, cuánto tiempo puede llevar la realización de una tarea. Porque eso es fundamental. Entonces, la segunda cosa que hacemos cuando decidimos, esta acción, si hago esto, ¿voy a estar más cerca de mis objetivos? Sí, voy a estar más cerca. La meto en mi ecosistema de acciones a realizar en citas conmigo mismo. Lo primero que hago es definir cuánto tiempo me va a llevar esto. 1 hora. A otro le llevará 2. A otro 10 minutos. Bueno, pues no pasa nada. Simplemente pues lo voy a colocar en un hueco en el que tenga 2 horas y ya está. Entonces la incapacidad queda fuera del juego. El beneficio adrenalínico, que es una cosa que no sé si la habéis escuchado también decir, bueno, pues el hecho de dejar para última hora una acción que tienes que hacer, pues más o menos como hacer puenting, te pega un subidón el hecho de que dices, bah, los demás han necesitado 15 días para hacer esto y yo, mira, yo lo tengo que entregar mañana. Esto es muy típico en estudiantes, ¿no? Lo tengo que hacer mañana y mira, yo casi que en vez de quedarme esta tarde, no, me salgo a tomar unas cervezas y ya si eso mañana madrugo y lo hago, ¿no? Y el peligro está en que encima lo consigas, ¿no? Porque te retroalimentas sobre algo que no es interesante, pero bueno, suele pasar. Bueno, pues el beneficio adrenalínico es la excusa perfecta, porque, bueno, es una forma de decir, es que esto me pone, es que soy un crack, ¿no? Pero es un autoengaño, esto sí que es un autoengaño. Y aquí hay que tirar de las orejas, o sea, hay que tirarnos a nosotros mismos de las orejas con esta historia. El beneficio de la patología. Hay personas en la parte inconsciente, se reconoce a veces que padecer algún tipo de patología puede suponer un beneficio en cuanto a centrar la atención de los demás en uno mismo. No sé si habéis visto al típico ejecutivo que amigos, yo tengo amigos ejecutivos que les veo y llegan corriendo y hemos quedado a tomar un café y llegan corriendo y hola, ¿qué tal? Y está conmigo y está
Vale, sí, esto, vale, Eduardo, sí, espera, un momento, ¿sí? Ah, vale, dices que andamos a tope, andamos a tope. Sí, claro, sí, vale, no, pues espera, ¿qué pasa ahora? Lo hago ahora, sí, tal. Discúlpame un momento. Y tú dices, pero vamos a ver, ¿realmente necesitas estar tan atareado? O sea, ¿realmente si sales de trabajar necesitas seguir así? Bueno, igual hay otros problemas detrás, ¿no? Es decir, al final un beneficio en la patología. O sea, ¿qué quieres comunicar al mundo? ¿Que eres una persona súper atareada y te estás dando a tu trabajo de esa manera? Es una cosa que conviene también que le demos una vuelta de tuerca. Poco interés en la materia. Efectivamente, pues aquí es muy fácil. Claro que hay acciones que tenemos que realizar que nos generan poco interés o ninguno. Es muy fácil. Si no te genera ningún interés, no la hagas. A no ser que sea obligatoria. Yo, por ejemplo, pues no me gusta nada hacer la declaración de la renta. Pero claro, si no la hago, las consecuencias que tengo son peores. Entonces, hay una forma de sustitución sobre el premio que es decir, vale, que es un poco lo que hacíamos todos cuando estudiábamos, ¿no? Vale, si es que a mí leerme el Código Civil, ¿para qué leches lo quiero yo? O saberme la lista de los Reyes Godos que se hacía antes, ¿para qué quiero yo eso? Bueno, pues al final buscabas, como era obligatorio, o lo hacías o no pasabas de curso, pues bueno, te lo tomabas como un mal menor, como un peaje, y incentivabas tu motivación en otras cosas. Consecuencia de quitarte del medio cuanto antes esa situación molesta, ¿no? Hacernos los interesantes, cansancio, concentración baja. Bueno, estas dos últimas, cansancio y concentración baja, tienen que ver nuevamente con los ejes del estrés, como ya hemos explicado antes. La parte de rebeldía. Bueno, la rebeldía es un elemento que hace progresar a la sociedad, ¿no? Entonces, creo que hace falta. Pero yo creo que llamar rebeldía a no hacer una tarea que es obligatoria es también una excusa. Es una forma rebuscada de decir, no, yo no la hago porque soy un rebelde. O sea, decir, no, a ver, vamos a ver. Es que ¿por qué me tienen que obligar a mí a pagar impuestos? Sí, ya, claro. Pero tú la declaración no la has hecho a tiempo, no porque no eras un rebelde, sino porque no la has previsto correctamente y bueno, pues no tomaste la decisión en el momento que la tenías que tomar y ya está, no pasa. Es así. La inseguridad. Bueno, la inseguridad, yo diría que todos somos inseguros en algún área de nuestra vida. Yo he conocido gente muy determinante y muy segura en muchos aspectos, pero todos tenemos una fisura, todos, donde somos muy inseguros. Entonces, bueno, unos más en las distancias cortas, otros en las distancias grandes, depende, ¿no? Pero la inseguridad, si tú ya eres una persona de por sí, que bueno, pues eres una persona igual tímida o insegura en un aspecto de tu vida, eso se va a agravar porque al final hay una retroalimentación negativa sobre el resultado. Entonces, es muy importante, por esto, tomar decisiones rápidas en el primer momento para quitarte de en medio ya un 30 o un 40% de tus tareas y ya solo con eso vas a conseguir que esa persona que es insegura se vea reforzada porque se ve con fuerzas de estar controlando su tiempo. Es un primer paso. Con el resto de la metodología, pues bastante más. Deciros que, de alguna manera, las causas que habéis escrito, yo siempre suelo recomendar hacer, cuando ya las hemos visto, las hemos visualizado, yo recomiendo hacer una pelota con ellas y tirarlas lejos de ti mismo. O tacharlas en la libreta que has utilizado con cierta mala leche. Porque realmente conocer las causas es útil hasta este punto, pero a partir de aquí, pues resarcirnos en ellas no sé hasta qué punto nos ayuda. Creo que nos debe de ayudar en cuanto que son palancas sobre las que trabajar un método sencillo que te haga quitar cosas que te están complicando la vida, como vamos a ver. Entonces, bueno, yo las mías las tiro fuera. ¿Y en qué me voy a agarrar? Pues en el éxito. ¿Qué hace el 10% de odiosos eficientes que hablábamos antes? ¿Qué es lo que hace esta gente? Hay muchos libros sobre esto, ¿no? O sea, yo conozco gente que digo, pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que son 6 hermanos gemelos y se intercambian para poder llegar a todo? No o sea, verdaderamente me da mucha rabia. Envidia sana, ¿eh? Porque yo les veía y decía, pero ¿cómo es posible estas personas que tengan esa capacidad? Y decía, estos son alienígenas. O sea, no, es imposible. Bueno, pues realmente este 10% de personas pues tiene una serie de acciones
o de, vamos a llamar, de características que creo que nos puede venir bien conocer sin obsesionarnos demasiados. Entonces, bueno, veamos qué es lo que les hace odiosos a esta buena gente. Me imagino que conoceréis a alguno, o igual, si sois vosotros alguno de ellos, os sigo pensando que sois odiosos, porque realmente me da mucha envidia este tema, ¿no? Entonces, bueno, yo hice una lista sencilla porque salen muchas cosas, ¿no? Variaban, pero estadísticamente donde más destacaba todo era en esto. Lo primero, vamos, sobre todas las cosas, tienen súper claros sus objetivos y hacen un foco sobre ellos como si fuese una lupa concentrando todo el calor del sol para quemar el punto sobre el que están enfocados. Es decir, tienen objetivos siempre definidos, muy definidos. Y esto es una cosa que era común, yo te diría, en el 100% de los muy eficientes. No está ahí, pero dentro de tener los objetivos claros, está de alguna manera atribuido que también tienen muy claro cuáles no son sus objetivos, que también creo que es importante. Son sistemáticos. ¿Qué quiere decir? Tienen un método normalmente muy simple que aplican siempre y con ese método tan simple tienen controladas las acciones que van a realizar y lo cumplen pues sistemáticamente, valga la duda. Entonces, ¿dónde está el secreto? En que casi siempre el método es súper simple. He conocido pues, directivos que gestionan varios laboratorios farmacéuticos, por ejemplo. Me vienen a la memoria varios de ellos y uno en concreto, toda su gestión la llevaba con una libretita, bueno, no sé, no, esta es muy grande, o sea, llevaba en el bolsillo una libretita y un lapicito y él únicamente trasladaba las cosas que le interesaban a esa libreta y él nunca jamás se acostaba sin tener esa hoja tachada como que la había canalizado. Da igual, la había delegado, había tomado decisiones sobre eso que había tomado nota, pero él se iba a dormir con esa libreta a cero. Esto pasa con el correo electrónico ahora. Yo, por ejemplo, soy un enemigo a muerte del correo electrónico. No sé, bueno, si estáis en organizaciones grandes, hay una obsesión como de postureo con el correo electrónico, ¿no? Además es una pérdida de tiempo monumental. Se sienta un directivo aburrido porque tiene que justificar probablemente el sueldo que cobra en un despacho y dice, les voy a mandar algo a mi equipo. Y les manda un correo notificando algo que igual ya hasta ayer se lo ha contado. Entonces, esto abre el correo el equipo a la mañana, lo ve y empiezan a contestar con copia a todos y poniendo un poco de ego encima de la mesa, o bien peloteo, o bien ego, como yo lo he oído el primero, y se genera una riada de correos que no sirven absolutamente para nada, generando unas pérdidas de tiempo en las organizaciones impresionantes. Y luego, cuando te entra un correo que sí que sirva, puede que sea un correo con una información importante de archivo, pues cuando entra un correo de estos, lo guardas a tu archivo, tienes un archivo bien organizado y ya está, y lo borras. Deciros que yo soy partidario de si usas el correo, que sea correo cero en el día, porque al final el correo es la fosa común donde van a parar todos aquellos tendrías que, con un agravante, de que están mezclados en una maraña de correos que no sirven para nada. Con lo cual, os pongo un ejemplo. Me llega un correo de un colaborador que me dice que necesita ayuda, por ejemplo, para interpretar algunos indicadores de ventas que le han llegado. Entonces yo pienso, bueno, voy a necesitar una reunión de 30 minutos con esta persona, por teléfono. La tengo que planificar o le puedo llamar sobre la marcha. Lo pienso, pero en el correo no es ejecutivo, ahí se queda. Entonces yo, bueno, pues voy durante la mañana liado con mis cosas y de repente me suspenden una reunión y tengo media hora libre. Y digo yo, voy a hacer algo en esta media hora. Ahí es donde viene lo de multitarea que hablábamos al principio. ¿Y ese algo qué suele ser en realidad? Pues que me tiro media hora volviendo a leer los correos electrónicos que ya leí antes, volviendo a tener que tomar decisiones sobre cosas que ya decidí antes y cuando me doy cuenta se me ha pasado el tiempo y no he hecho absolutamente nada. Por eso es importante tomar decisiones rápidas sobre las cuestiones cuando llegan y cuando aparecen. Llega un correo, si dedicas al día unas horas para gestionar el correo, mi consejo es que tomes decisiones rápidas. Esto es de archivo a una carpeta. Lo que tiene maravilloso el correo es que puedes poner búsquedas rápidas y te lo encuentra absolutamente todo. Pero fuera de tu bandeja de entrada. Fuera. Si es una cosa que no te sirve para nada, bórrala. Bórrala.
Si la tienes que delegar, delégala inmediatamente. Delegar algo cuesta 30 segundos. Es reenviar. Reenviar. Oye, encárgate de esto para el día 31. ¡Pah! Y entonces, lo que es verdaderamente importante para tus objetivos, hacer esto sí que me acerca a mis objetivos. ¿Cuánto me cuesta hacer esto? 30 minutos. A ver mi agenda cómo está. Pues mira, una cita conmigo mismo el jueves o mañana a las 10. Lo ejecutas y quitas el correo del medio. Es la única manera de gestionar y os recomiendo que hagáis la técnica de correo diario cero. Es una de las cosas que más me ha ayudado o que acaba siendo una fosa común de tareas sin resolver, ¿no? Bueno, estas personas odiosas, súper eficientes, tienen unos grados de ansiedad baja. No me extraña, porque al final tienen los 2 puntos primeros cubiertos, por lo tanto, su sistema homeostásico no se activa. Es algo simple. Para mí era la evidencia de que estábamos en el camino correcto a la hora de crear un método que nos ayudase en ese campo. ¿Y esto qué implicaba? Que todos ellos tenían la autoestima alta. Eran personas humildes, pero bueno, con una autoestima alta. Y entonces, claro, también no me extraña, porque al final veían que cumplían sus objetivos, ¿no? Entonces, era una de las cosas que me apetecía indagar, investigar y que vi que podía tener que ver con esto. Aquí viene en el punto número 5 un elemento que tiene que ver con algo que habéis nombrado antes, ¿no? que hemos nombrado antes, que es el perfeccionismo. Y que es el análisis, parálisis por exceso de análisis, ¿no? que se suele hablar de esta frase. Bueno, pues efectivamente, estas personas súper eficientes llegan hasta un grado de seguridad en su proyecto, decir, vale, yo quiero hacer esto. ¿Esto me acerca a mis objetivos? ¿Este objetivo va conmigo? ¿Yo lo quiero hacer? Sí. Vale, voy a prever qué cosas he de hacer y no esperan a tener el 100% de las cosas totalmente controladas. Hay un factor de riesgo que le da emoción a todo esto. Entonces, en ese factor de riesgo se lanzan a actuar con una pequeña o grande, pero seguridad ya previa, ¿no? Han hecho su análisis, por ejemplo, en emprendedores, ¿no? Y se lanzan a actuar en un momento dado sin tener toda la cobertura al 100%. ¿Por qué lo hacen? Porque al final tienen la capacidad de observarse y de ir adaptando, corrigiendo sobre el camino, pero una vez que se han puesto a cabo. ¿Por qué es beneficioso esto? Porque al final, si no, un proyecto se alargaría mucho, desde que se piensa, se decide hasta que se obtienen resultados y, bueno, pues probablemente no habría una retroalimentación positiva en el éxito de esas acciones. Todos tienen experiencias en fracasos, esto es muy común, y sobre todo su actitud ante los fracasos pues es sorprendente, ¿no? Es constructiva siempre. Esto es algo que se habla hasta la saciedad, pero luego en realidad yo creo que lo procesamos más con la mente, pero no con la parte emocional, ¿no? Porque todos cuando fracasamos, pues es un elemento que nos cuesta un poco. Entonces, estas personas tenían una capacidad para levantarse de los fracasos porque lo veían como que ese fracaso le estaba acercando hacia lo que ellos querían. Y entonces nuevamente se ponían a actuar y a funcionar. ¿Sonrisa? Pues sí, normalmente estas personas suelen tener una estupenda sonrisa. Son personas optimistas, dentro de lo que es su proyección, amables. Bueno, suelen ser muy determinantes y eso a veces se confunde con mal humor, se puede confundir, pero son personas muy, muy alegres en su... Y luego son personas que delimitan muy bien ocio y trabajo. A mejor tengas tu tiempo, más vas a poder delimitar, más vas a poder disfrutar de tu ocio. Es una de las cosas también que observábamos, ¿no? Entonces, bueno, estas personas, todas ellas, cuando analizabas un poco, tenían lo que yo llamo un motor personal. Y aquí vamos a hacer una petición de que anotéis para vosotros algo ahora respecto al motor personal. Pero el motor personal es esa cosa que te hace levantarte cada mañana. Cada uno tenemos uno. Y yo mi recomendación es que lo tengáis presente siempre. Y más si vais a hacer una acción de corrección de un proceso de procrastinación, pues tienes que tenerlo muy presente cuál es tu motor personal. Y da igual el que sea, hay gente que, mira, pues yo quiero ser el mejor. No, yo lo hago por mis hijos. No, yo lo hago pues yo qué sé, por lo que sea. El motor personal que te mueve, que te hace levantar cada mañana, tiene que estar presente. Y en este 10% de personas súper eficientes, estaba presente siempre. Y de verdad, hasta algunos tenían hasta
en su propio despacho, por ejemplo, pues una foto con ese motor para estimularles, ¿no? Y luego la ubicación, pues saben dónde están. De alguna manera saben, o sea, es una cuestión geográfica. Saben dónde están, saben dónde quieren ir y también saben si están en tránsito en ese momento. Y no van a otro sitio. Y si descubren que van a otro sitio, corrigen su trayectoria. Esto es un poco así. Vale, motor personal, por favor. Me imagino que por supuesto que lo tenéis. Si no lo tenéis, eso sí que es prioritario. Eso sí que es urgente, por encima de todas las demás cosas. Recupera tu motor personal. Eso tiene que estar presente. Da igual, yo he puesto a un niño porque creo que son quienes mejor representan la ilusión en el futuro, en las cosas. Bueno, un elemento de magia, porque al final este concepto de ilusionarnos o de tener un motor personal se acerca mucho más a una ilusión o a una expectativa casi que a otra cosa. Y bueno, por eso lo describo, dibuja. Os recomiendo escribir o dibujar. No es una cosa para compartir con todos ahora, pero sí para pediros que lo hagáis y que sea lo primero en hacer, si os notáis cojos en ese aspecto. Voy a hacer una parada de unos minutos si queréis preguntar alguna cosa. ¿Cómo vais? Espera, que dejo de compartir pantalla. Calculo que al ritmo que voy me quedan 15 minutos de intervención y bueno, me vais modulando si lo tengo que acortar o alargar y si hay alguna pregunta ahora la lanzamos a... Eduardo, bueno, es que antes luego han añadido cosillas a lo que a lo que has preguntado antes. Muy bien. Ha dicho no quiero acabar por miedo a lo desconocido. Sandra, por pereza, por estar baja de ánimo, por no confiar en algo, en sí misma, porque soy muy exigente, por miedo al éxito o a mostrarme. Y luego Alba Molina dice, me produce ansiedad porque me paso la vida intentándolo, le pongo mucho esfuerzo y al final no termino de llegar al objetivo óptimo y vuelta a empezar. No hay nada más. Vale. Perfecto. Mira, dentro de las causas que habéis nombrado, me imagino que luego habéis visto que maridaban con algunas de las que ya salieron, ¿no? Que estaban de forma generalizada ahí. Pero hay una que igual no la he abordado y salió antes también, no sé si fuiste tú, Ángel, o quien lo comentó, el miedo al éxito. Entonces, es verdad que el miedo al éxito, o Celso, es que ahora no me acuerdo, el miedo al éxito es un elemento que tiene su raíz en la infancia. Entonces, es verdad, todos conocemos las frases lapidarias, no destaques, bueno, pues ese miedo al éxito puede estar boicoteando. Es decir, el miedo al éxito puede ser un motivo que active el eje homeostásico. ¿Por qué? Pues porque, bueno, al final teníamos la sensación como que si llamabas mucho la atención te cortaban la cabeza, ¿no? Si no levantes mucho la cabeza que te la corta. Entonces ahí sí que si detectas que eso está presente en una persona con la que tengas que hacer una terapia o en ti mismo o en alguien de tu equipo, requiere de un esfuerzo paralelo que esté abordando esa situación. Se puede abordar, porque al final tiene que ver mucho también con la autoestima, ¿no? Y con el desprendimiento a veces a otros. Hay personas que yo le llamo un poco el síndrome Santa Teresa de Jesús. Y es verdad que todos lo padecemos a veces, como que queremos ayudar a otros y hacer un trabajo personal en esa dirección puede ser importante hacerlo previamente a esto, ¿no? Pero es verdad que cuando empiezas a aplicar un sistema sencillo, ese miedo al éxito va desapareciendo progresivamente porque empiezas a conseguir cosas que no te esperabas. Y entonces vas teniendo como una especie de aproximación al éxito escalonado, que si ya estás consciente de hacer un trabajo con ello, te está dando una aclimatación progresiva, ¿no? Es como hacían los probadores de venenos en la época de los romanos, ¿no? Que iban tomando arsénico en dosis muy bajas, a más, y eran capaces de aguantar dosis por encima de la intoxicación, ¿no? Pues bueno, en esto es igual, porque al final nuestro inconsciente está detectando el éxito como un posible problema y bueno, pues no hay nada mejor que darle a saborear lo agradable que es el éxito en las acciones, ¿no? Y sí que suele haber un proceso como de elevación de autoestima en ese área
que va mejorando y se va perdiendo ese miedo al éxito y se va reafirmando. Hay otra parte que se puede hacer, que es trabajar esas frases lapidarias que han quedado grabadas en el subconsciente desde hace ya muchos años y que literalmente se han grabado sobre todo porque se han repetido a fuego, ¿no? Entonces, la única forma de grabar algunas automatizaciones dentro del subconsciente es esa. Bueno, pues hay una forma de convertir esas frases lapidarias que nos decían en positivo, escribirlas. Hay varios métodos en el mercado con esto. En el mercado me refiero en publicados, y que ayudan a construir frases lapidarias que te sean favorables en el desarrollo de tu éxito. Entonces van un poco por ahí. Pero es un punto que había quedado un poco hilvanado y que era importante. La parte de la ansiedad, efectivamente, pues es una constante continua y, bueno, pues es algo que lo tenemos y que agrava un poco lo que es toda la sintomatología, en este caso la postergación de las cosas. Bien, bueno, os comento rápidamente el flujo natural de las tareas. Esto es importante simplemente porque veamos que hay muchas formas de entradas de acciones que se supone que tenemos que hacer en el día a día. Un montón. Entonces, si tú vas a construir un sistema sencillo de tu gestión de tu tiempo, es básico saber por dónde van a entrar las tareas, de dónde vienen, cómo surgen esas tareas en general. Y luego la pregunta es, ¿cómo se hacen los sistemas de gestión de simplificación eficiente? ¿Cómo simplifico todo esto para eliminar la causa fisiológica, ¿no? ¿Cómo simplifico todas estas situaciones posibles? Bueno, pues hay una forma que... perdón, voy a compartir pantalla de nuevo. Aquí. Está. Ahí, creo que la veis. Vale, pues vamos a ver realmente en qué situaciones surgen rápidamente. Ya te digo porque me interesa que las abordemos de alguna manera. Aquí he querido poneros un recordatorio de lo que hablaba antes, ¿no? Es decir, estos somos nosotros, nuestro ecosistema es estos puntitos que están dando vueltas aquí. Ese es realmente el espacio que tenemos en el día para poder hacer acciones, estamos ahí. Pero realmente tenemos una presión en las fechas, cosas, pues no sé, sería genial aprender marketing digital y crear mi web y ahí se quedó. Me voy a borrar de la suscripción o del gimnasio que no voy, o buscar información sobre Interrail para las próximas vacaciones de los niños. Voy a preparar el informe de ventas. Tengo que contestar el correo incómodo de mi jefe. O sea, todas estas cosas, como no hemos tomado decisiones sobre ellas, están ahí alterándonos y generando ansiedad. Entonces, no sé, yo me siento muy identificado de cómo estaba antes viendo esta imagen. Por eso quise compartirla, ¿no? Al final, pues dices, mira, hasta eso, hasta el ocio. Hasta el ocio está en tendría que pasar más tiempo con mi hijo. Tendría que pasar más tiempo con mis padres, con mis amigos, conmigo mismo. Tendría que leer más, pagar el alquiler, qué sé yo, 1000 cosas, ¿no? Llamar a recursos humanos para decirles que, bueno, pues todas estas tareas están flotando ahí y no nos aportan absolutamente nada. Para mí es mucho más interesante que guardemos únicamente aquellas cosas que van en línea con tus objetivos. ¿Por qué? Porque al final permite que el sistema fluya y que tú no tengas ansiedad. Al final te mantiene con todo controlado. Y es una cuestión de volumen y de tomar decisiones rápidas. Porque al final, el incorporar en tu valioso sistema una tarea que no te acerque a tus objetivos he utilizado el virus porque lo tenemos muy presente, ¿no? Es un virus que corrompe todo el sistema. Entonces hay que dejarlo fuera, a poder ser. Entonces al final, pues te quedas con los elementos que realmente, y eso te permite irlos ejecutando. Y que cuando tú acabas el tiempo que tienes, que es en el día, estés satisfecho porque realmente, pues no tienes... Has acabado con todo lo que habías decidido hacer, ¿no? Y esto se llega. Fijaros, hay muchas, tampoco voy a ser muy rápido. Las tareas tienen dos problemas, y es que surgen de distintas fuentes y en distintos formatos. Peticiones de otros. Mi hijo, Aita, cuando vuelvas de la calle, cómprame folios. Bueno, el jefe, oye, Eduardo, tienes que tener terminada esta semana un informe sobre no sé lo qué.
el correo electrónico, entran por ahí un montón de tareas. El teléfono, en la mensajería, te mandan un WhatsApp, oye, que hay que hacer esto. Registramos las tareas también en sitios muy diversos. Por ejemplo, hay tareas que se pueden realizar en la calle y otras en casa, muy básicamente. Encontrar tareas concretas es complicado. Cuando tienes muchas y tienes que buscarla, a veces las tenemos en 7 sitios distintos. No sé si os acordáis de un anuncio de una famosa fabricante de muebles que te los mandan por partes, los tienes que montar tú, que decía, se hacía eco de esto. Y entonces decía, nos pasamos, no sé, en la vida, cuántas horas y horas y horas y horas buscando cosas que necesitamos. Jo, pues es que es una pena esto. Entonces, bueno, al final pasa esto, cuando te pones a buscar una tarea que tienes que hacer y no la encuentras. Las listas de tareas normalmente no suelen estar enfocadas a la acción. Tendría que aprender inglés, ya, claro. Pero ¿y eso? ¿Y aprender inglés? No, tengo que aprender inglés, no. Tendría que buscar un profesor. Tendría que inscribirme. Tendría que comenzar esta misma semana. O sea, hay que concretizar, pero no lo hacemos, lo tenemos como general. Luego, cada uno tenemos unas prioridades. Nunca vamos a tenerlo todo controlado. En un alto porcentaje de veces podemos disponer de lápiz y papel. Esto lo digo porque dentro de mi sistema pues lo tuve muy en cuenta, como veréis. Hay tareas que pueden ser delegadas a otros. Pues esto también muchas veces no lo tenemos en cuenta en un sistema y hay que facilitarlo, ¿no? Hay tareas grandes que se pueden hacer en pequeñas. Bueno, luego entre medias tenemos que hacer muchas cosas como comer, dormir, comprar, no sé, hacer cosas habituales que no son tareas obligatorias, pero las tenemos que hacer. Hay tareas que tienen una fecha de entrega. Esto tiene que estar aquí el 15 de marzo. Al final el tiempo yo lo visualizo como una caja, que es una cosa que ya está bastante integrada, y es una caja, yo digo que es de hormigón, o de acero, no lo puedes hacer más grande. No, cabe lo que cabe. Y si asumimos que en esa caja ya tienes colocadas cosas como comer, dormir, vivir, ¿no? Y dices, vale, ahora voy a meter la parte laboral, la parte de acciones que tengo que realizar, pues tienes el sitio que tienes. Entonces, si decides sacar adelante proyectos y objetivos que sean racionales, con el espacio que tienes y con la capacidad que tú tienes. Yo, por ejemplo, pues no me puedo plantear hacer más de 2 estudios a fondo sobre indicadores en un día. ¿Por qué? Porque me llevan mucho tiempo, a mi caso particular. Entonces, ¿qué hago? Intento evitar hacerlos de esa manera y focalizo mis objetivos en otras realidades. O igual puedo plantearme hacer una formación profunda sobre el uso de la Excel o del Power Pivot o de cualquier herramienta que me ayude a ir más rápido. No hay otra forma. O soy capaz de hacer esa acción más hábilmente o tengo menos objetivos o objetivos que estén adaptados a mi velocidad actual. Y es importante tener al menos uno y focalizar, porque si no, no lo sacamos a tiempo. Una tarea, a veces confundimos términos. Una tarea no es lo mismo que una cita. Parece obvio, pero no lo tenemos en cuenta muchas veces en nuestro día a día. Nuestra tarea no es lo mismo que una cita ni es lo mismo que un proyecto. No es lo mismo. Un proyecto está lleno de tareas, que por cierto, ya os adelanto que yo no las llamo tareas, las odio. Tarea genera una reverberación emocional dentro negativa, y más a los que somos procrastinadores. Me gusta más acción a realizar, porque no me tiene esa connotación tan negativa, no sé por qué. Entonces, bueno, pues al final utilizo esa parte, ¿no? Y un proyecto, como digo, es un montón de acciones a realizar y ya está. Entonces, claro, la única forma de concienciarlo. Un apunte rápido. ¿Conocéis esto de la matriz de Eisenhower? Me imagino que mucha gente lo conoce. Este buen hombre pues tenía una técnica que era simplemente esta matriz donde decidía si lo que tenía que hacer era urgente o era importante. Y según si era urgente e importante, lo ponía aquí. Si era no urgente y no importante, aquí. Si era no urgente y no importante, pues lo borraba, ¿no? Y tenía, bueno, esta forma de delegar, hacerlo, tal, urgente. Bueno, pues yo me di cuenta que en procrastinación esta bonita matriz no servía por un motivo, porque te da la opción de disponer de acciones a realizar urgentes. ¿Qué quiere decir? Que tienes la opción, la tentación maravillosa de no tener que hacer hoy algo que tendría que haber hecho para poderlo colocar en urgente.
Quiero decir, si yo soy un procrastinador, por favor, no me dejes la oportunidad de crear acciones urgentes de última hora, porque es que si no las voy a crear y en grandes cantidades. Entonces, yo entendía que un método, una dieta adecuada a un procrastinador, de ninguna manera podía regirse por una matriz, en este caso, que permitiese que una tarea fuese urgente. Luego, cómo lo aplicas en el método puede variar, pero es que no deberíamos de llegar a eso. Si yo he sido capaz de priorizar con mucha nitidez mis objetivos y de colocar en el tiempo que yo tengo mis cosas, puede ser que ocasionalmente haya una tarea que surge hoy para hacer hoy. Pero no con ese concepto que tenemos de urgencia, de que tendría que estar hecho y no, lo tenemos que hacer hoy corriendo, ¿no? Entonces yo para mí, dentro de una dieta, es que es como decir, soy diabético y te voy a poner en la dieta, no sé, una docena de pasteles, ¿no? Delante tuyo. Pues no tiene sentido. Entonces esto es un poco lo mismo. Por ese motivo, pues que nuestro querido Ike no me perdone por la herejía, pero únicamente me quedo con una parte que es la de importante. Importante. Para mí importante es equivalente a prioritario. A la pregunta que os dije al principio. ¿Hacer esto me acerca a cumplir mis objetivos? Lo hago. ¿No me acerca? No lo hago. Es mucho más simple y para mí mucho más eficiente, porque al final te está evitando complicarte la vida ni con matrices, ni con clasificaciones, ni con absolutamente nada. Es así de simple. Entonces, bueno, Ike, lo siento, pero me quedo con la mitad de tu matriz y gracias por el aporte, ¿no? El otro método que es muy eficiente y que utilizan miles y miles de personas en el mundo, que es el GTD, bueno, pues es un método que realmente es muy eficiente para algunas personas, pero fijaros, bueno, no sé vosotros, pero yo como procrastinador asistí a un curso de la parte de GTD y lo primero que me di cuenta era que tenía que trabajar mucho más. O sea, realmente me pasó que, o sea, yo tenía problemas con un acúmulo de tareas y digo, pues si es que tengo que trabajar mucho más. Y fíjate que me parece que es un método cuando una persona no es procrastinadora que es excelente. De hecho, creo que es el mejor. Pero claro, a una persona que como yo estaba siendo procrastinadora, yo decía que voy a tener que hacer todo eso, ya me parecía cansino solamente verlo. O sea, yo decía, recopilar, procesar, organizar, revisar, hacer. O sea, en mi nebulosa se multiplicó por 10 en un momento. Entonces, bueno, hice el esfuerzo, me bajé una aplicación chulísima al iPad, me bajé otra al ordenador que se sincronizaba. Por cierto, no sé dónde estarán, creo que las llegué a utilizar bien 2 días seguidos. Hice una lista de tareas perfectamente catalogable, o sea, es decir, donde lo hago, no lo hago, no, y me di cuenta que le dedicaba al día más de 30 minutos, una hora a hacer estas cosas y finalmente no las hacía. Entonces, bueno, pues decidí o de alguna manera entendimos, también dentro pusimos en común que no podría ser una metodología adecuada porque pues no funcionaba. O sea, a mí me agobiaba muchísimo el hacer esto, ¿no? Eduardo, perdona que te moleste, es que son las 5:30, las Perfecto. 5:27 y bueno, aunque la otra ponencia nos ha fallado porque se ha puesto mala Nieves Ruiz, va a sustituirla una compañera, ¿vale? Muy bien. Entonces, Vale, pues entonces plegamos 2 minutos, sí, ¿verdad? Para hacer un poco el cierre. Vale, voy a pasarme las preguntas. Os había puesto unas preguntas rápidas para responder. Nos las pasamos. De todas maneras, esto, si me mandáis un correo, eduardo@musculocomercial.com, podéis, os enviaré todo lo que es completo, incluyendo estas preguntas, las tendréis para vosotros. Aquí están, vale. Bueno, yo había apuntado 3 pistas porque es la parte de acción que me parece importante. Solo utiliza una libreta en todas las situaciones. Ay, perdón, me parece muy importante. ¿Por qué? Porque si te sientas a estudiar un proyecto, escribe en tu libreta todas las cosas que tú crees que tienes que hacer, en un solo lugar. Ahorrarás mucho tiempo porque tendrás todo escrito ahí. Me voy a una reunión de trabajo, yo siempre utilizo una libreta para todo. Luego utilizo símbolos simples para destacar qué elementos tengo que hacer yo. Y eso lo traslado a la agenda muy rápidamente. ¿Pero por qué? Porque al final yo tengo dentro de lo que es mi libreta
una reunión, por ejemplo, pues de un lanzamiento de un producto, como podéis ver ahí, donde, bueno, una parte es de información general, la otra es de acción mía, la otra es de delegación. Bueno, no me importa, lo apunto en mi agenda. Cuando acaba la reunión, en un minuto de oro, que le llamo yo el minuto de oro, simplemente cojo mi libreta, la reviso y sistemáticamente, sin pensar absolutamente en nada, solamente destaco yo con un cuadrado por delante si es algo que yo tengo que hacer. Nada más. En un minuto de oro no debe de durar más de un minuto. Y una vez que he anotado ese cuadradito que significa, Eduardo, tienes que hacer esto, bueno, pues dentro escribo el tiempo que me va a llevar a hacer. 30 minutos. Si esto no me acerca a mis objetivos, lo tacho. Y eso ya, cuando he hecho ese minuto de oro, veo que tengo 2 cuadraditos para hacer. Esos 2 cuadraditos los traslado a mi agenda en el primer hueco libre que tengo. Fíjate qué simple. ¿De qué tamaño es el hueco? Pues de 30 minutos, de 60 minutos o del tiempo que a priori le he atribuido. Es una simplificación del método, ¿eh? Es decir, que sabía que teníamos el tiempo un poco limitado. Ahora veréis que es mucho más, hay muchas más cosas dentro del libro que os llegará y que, bueno, una vez que habéis estado asistiendo a esta parte, os podéis ir directamente a la parte de ejecución del método que está en la mitad justa del libro. Eso en el índice lo veréis. Pero básicamente, pues yo, ya habéis visto, me cargo todos los sistemas de tareas, de clasificación, de etcétera, lo convierto en acciones a realizar y esas acciones a realizar se convierten directamente con una cita conmigo mismo para poderla llevar a cabo. Y la agendo. Y quedo conmigo mismo. Y lo cumplo. Es básicamente esta es la realidad. El cajón del tiempo, simplemente pensar lo que hemos hablado, que el día tiene el espacio que tiene, decidir qué metéis dentro es muy valioso y aunque tengas una pequeña estructura ya dentro, ¿no? Porque tengo que tener tiempo para estar con clientes, para mí, pero luego sé consciente de que ese es el espacio que tienes. Si ahora dices, aprendo inglés y además decides, voy a hacer no sé lo que, no te va a dar tiempo. Es absurdo. Porque al final esto se refleja en tu agenda de alguna forma indirecta, sí. Pues aquí desayuno, aquí como, aquí tal. Tiempo en la oficina, estoy, pues ahí puedo hacer cosas. Aquí con los clientes, son citas. Al final tener esta pequeña distribución es interesante, pero te hace ver que tenemos el tiempo que tenemos, no tenemos más. Bueno, este es un ejemplo real de mi libreta, donde yo hago eso que os he contado, y en el método lo veréis porque está desarrollado, hay como otra hora más o menos en lo que vais a recibir en la parte práctica. Y bueno, pues esta es una libreta que al final yo, estos cuadradillos, lo que os digo, anoto el tiempo que me lleva a hacerlos, como veis aquí, es muy simple, esa letra horrorosa es mía, y simplemente los que me acercan a mis objetivos, en ese minuto de oro, después de esa reunión, después de ese proyecto, después de leer el correo, lo traslado a mi agenda, en huequitos yo pongo un triángulo, que son cosas que tengo que hacer, y ya está. El método está desarrollado ahí, ¿eh? Gracias por este ratito. Recordaros el correo, es Eduardo, y mirad, luego, no sé si se va a ver, perdón, espera, voy a dejar de compartir pantalla para vernos un poco mejor. ¿Me veis bien? ¿Sí? Vale, pues sí, bueno, como va a quedar grabado, a ver ahí, ahí sí. Vale, eso es un acceso al libro que yo os voy a mandar. Necesito que los que asistís al seminario hoy me mandáis por correo electrónico a eduardo@musculocomercial.com un correo. Y a vuelta de correo os envío el acceso gratuito al curso, al libro interactivo. Como esto va a quedar grabado, a las personas que se conecten y se mueran de envidia por no poder acceder gratis al libro, pues ahí lo van a poder comprar. Entonces será un poco eso. Y nada, nuevamente dar las gracias a Alberto, a Miriam, a Celso, a todos los que estáis en la organización. No nos conocemos personalmente, ha surgido todo gracias también a Conchi y a otras personas que pueda estar aquí y que es un placer. Y si queréis preguntar alguna última cosa y ya dar paso a la siguiente ponencia. Pues ¿sí? Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido súper interesante y súper enriquecedor. Gracias a vosotros por estar ahí y aguantar. Y mucho ánimo, se puede solucionar la procrastinación. Es tan sencillo que duele y quizás muchas veces no hemos conseguido, yo no había conseguido resultados antes,
pero es viable conseguirlo y se puede hacer de una forma sencilla. Y será un placer compartir con vosotros el librillo ese que hemos hecho. Así que nada, muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Yo ya te he escrito, ya para poner en práctica y no procrastinar, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vale, pues muchas gracias, Eduardo. Un placer tenerte en el Congreso Vivir y Aprender. Y bueno, pues súper interesante. Aquí han puesto que qué ponencia tan cañera. Ah, vale. Así que varias cosillas para integrar quedarán para mucho. Muy bien. Y bueno, pues deseamos, gracias por ayudarnos a no procrastinar más, ¿vale? Así que, mucho ánimo, que es tarea ardua, pero se puede conseguir. claro, Por ello. Bueno, pues vamos a dar paso. Muchísimas gracias a todos los participantes.